Muy buenas a todos, el vídeo de hoy va a tratar sobre terror, porque os quiero hacer una reseña del nuevo manual de Dungeons & Dragons quinta edición, Van Richten's Guide to Ravenloft. Van Richten porque es como muy alemán, ¿no? No sé cómo será, pero Van Richten. Lo primero es deciros que esta es la portada alternativa. Yo en general estoy coleccionando todas las portadas alternativas de los manuales, pero la normal también es muy chula. Pero bueno, las alternativas que están haciendo Dungeons & Dragons son increíbles. Os la recomiendo porque son exactamente el mismo precio que la normal, solo que lo podéis encontrar únicamente en tiendas físicas. Bueno, en algunas tiendas online también, pero en general son tiendas físicas. ¿Y de qué trata este libro? Pues os voy a hacer una reseña en general, os voy a hablar de todo el contenido que vais a encontrar aquí. Tampoco voy a entrar en profundidad, pero sí que os quiero comentar en general lo que me ha parecido el libro, que ya os digo que creo que de todos los de Dungeons & Dragons que hay es el que más me ha gustado, no solo por el contenido que tiene, aparte de la temática esta de terror, que a mí me gusta mucho, es porque dan muchas herramientas muy útiles que creo que a no solo jugadores, sino también a Dungeon Master les puede servir muchísimo. Bueno, entonces, lo primero de todo es, ¿qué es Ravenloft? Pues Ravenloft es un mundo de terror, bueno, es como un reino de terror, pero que desde las ediciones anteriores a ahora han cambiado un poco, ¿no? Lo han modificado un poco para ajustarse más bien a lo que es quinta edición y a toda la ambientación que hay. Básicamente, el principio del libro te habla de cosas sobre Ravenloft, que tienes que saber de Ravenloft. Lo primero de todo es que Ravenloft no es un mundo, están los dominios del terror, así es como se llaman, que son como pequeñas islas semiplanos que están en el plano de las sombras y que están rodeados por las brumas, ¿no? The Mists, las brumas, que son, digamos, lo que interconectan estos diferentes reinos, pero que solo un inconsciente se atrevería a salir de ellos. Cada uno de estos, digamos, de estos dominios del terror están dominados y están controlados por los poderes oscuros. Estos poderes oscuros son los que intervienen en ellos. Y en cada uno de los dominios del terror hay un señor oscuro. Y este señor oscuro es prisionero de su dominio, que son los poderes oscuros los que se encargan, digamos, de encerrarlo ahí. Cosas que me parecen bastante chulas con este tema es que el señor oscuro no sabe qué es el señor oscuro, es decir, los grandes señores de sus dominios no saben qué son los grandes señores, ni tampoco saben que están prisioneros como tal, ¿no? Sí que cada dominio, digamos que tiene un estilo y un tono y una estética que tiene que ver con el señor oscuro, pero él no es consciente de que lo es como tal, ¿no? Es algo que la verdad es que es bastante curioso. También nos comenta sobre cosas importantes. Trata sobre el terror, es decir, al final aquí lo más importante es el horror, el terror y sus diferentes variantes que hay y que nadie está a salvo. Ese es un poco el principio. Nos habla de los poderes oscuros, de qué son las brumas, de los diferentes dominios en el sentido de estos pequeños semiplanos, ¿no? que es el cúmulo de estos dominios oscuros. Los señores oscuros, que son malignos, que no saben qué son los señores oscuros, esto es lo que os he contado, son inmortales, no pueden morir, cómo influyen en sus dominios. Entonces, al final, este primer capítulo está muy bien porque nos habla, bueno, este capítulo introductorio, que realmente no es el capítulo 1, nos comenta un poco de, vamos a contaros de qué es esto, qué son los dominios oscuros, los dominios del terror y de qué tratan, ¿no? Es que hay oscuro, terror, tanto me lío. Dominios del terror, señores oscuros, poderes oscuros, ¿vale? El primer capítulo habla sobre los personajes y la creación de los personajes para que, digamos, tengan este tono y este estilo dentro de esta campaña o esta aventura de terror que podemos construir. Nos da ciertas pistas para cómo hacer que nuestro personaje, digamos, esté maldito, ¿no? Cómo hacer que pueda estar bien ambientado, digamos, en esta historia. Y nos dan diferentes herramientas, diferentes opciones que la verdad es que son bastante, a mí me han gustado mucho, me han gustado la forma de plantearlos. Por ejemplo, están los linajes. Los linajes son, digamos,
qué me ha pasado, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Qué es lo que es mi pasado? ¿Cómo ha influido en mi pasado para que acabe en donde estoy? Entonces digamos que aparte de dar así en general algunos, tratan 3 en especial, que son los Dhampir, que los Dhampir son, digamos, mitad vampiro, mitad mortal. Pero una cosa que me ha gustado mucho es que cuando te hablan de esta ganas de comer, ¿no? Lo que te empuja a alimentarte como Dhampir, son varias cosas. No solo es, a mí en un principio cuando lo vi pensaba que iba a ser solo sangre, pero no. Hablan de, por ejemplo, de energía psíquica, de carne, de energía vital. Hay como diferentes tipos de Dhampir, ¿no? Y todos en común, todos los diferentes linajes, comentan un poco de el origen de tu linaje, que se hace todo esto mediante tiradas aleatorias. Lo puedes elegir, pero también tiradas aleatorias. Y en qué dominio pega, digamos, que tengas este personaje con este linaje. Y cada uno de los linajes tienen pues unos diferentes rasgos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si eliges un linaje de estos, lo que te hace es que mantengas ciertos rasgos de tu raza, pero que modifiques otros. Aquí, por ejemplo, las competencias que tengas de habilidades las dejas, y si tienes velocidades de nadar, escalar o volar, las mantengas. Además, te da, por ejemplo, visión en la oscuridad. No necesitas respirar, lógicamente. Puedes escalar con la araña, todos lo sabemos. Y luego tienes el mordisco del vampiro, que pues puedes hacer daño, te puedes recuperar ciertos puntos de golpe, etc. Así en general, digamos que cada uno trata de esto. Luego tenemos otro linaje que es, digamos, no sé cómo son los Hexblood, que sería como los sangre embrujada o algo así, que son descendientes de una bruja, o que a lo mejor alguien en tu pasado hizo un pacto con una bruja, algo así, pero al final cierta parte de bruja tienes en ti. Y una cosa que lo representa mucho es como una especie de corona que tienes alrededor de tu cabeza, ya sea como de huesos o a lo mejor cuernos o ramas, pero tienes siempre esta corona que lo que te hace es demuestra que has hecho un pacto de alguna forma con una bruja en algún momento. Pues lo mismo, tratan las mismas cosas que los Dhampir, no te dan las opciones de dominio donde puedes introducir, digamos, este personaje. Y una de las habilidades que tiene el linaje que más me ha gustado es que puedes quitarte como un trozo de ti, a lo mejor un trozo de esta corona, un trozo de uña o algo, que se lo das a alguien, y a esta persona, digamos que puedes mandar mensajes telepáticos con estos, o le puedes a lo mejor hacer que puedas ver tus sentidos, digamos que tu cuerpo físico dejas de sentir lo que estés así y sientes lo que está, en donde está este token, este trozo de ti que le has dejado, ¿no? Esto, la verdad es que me ha gustado mucho esto. Y luego el otro está el renacido, que sería así como has muerto, pero de alguna forma estás vivo. Entonces no sabes muy bien cómo, tienes como recuerdos de tu pasado, hay momentos que dudas un poco de tu existencia. Hay una cosa, por ejemplo, que me gusta mucho, que es si, por ejemplo, te falta un brazo, pues aparece un brazo fantasmal. Es como retazos de ti que no sabes muy bien, pero que están ahí. Y por ejemplo, ves una de las habilidades, las aptitudes que tienes es estos, digamos que puedes hacer tiradas de habilidad y que puedes recibir ciertos recuerdos de tu pasado que te dan un bonificador a estas tiradas, ¿no? Digamos como de repente estás haciendo algo que recuerdas que en tu vida pasada lo hiciste. Luego pasamos a otro concepto que introduce el manual, que es los dones oscuros. ¿Qué son los dones oscuros? Los dones oscuros son que los poderes oscuros te han otorgado un don, pero este don viene con una parte negativa, ¿no? Hay algo ahí que a cambio de esto tienes que pagar. Y los dones oscuros, pues hay diferentes dones. Hay varios, de hecho, para que puedas elegir. Me gusta porque todos tienen una tabla para que puedes tirar aleatorio, para si no te decantas por uno, pues que puedas elegir de forma aleatoria. Entonces, por ejemplo, hay uno que es que tiene susurros, ¿no? Que continuamente estás rodeado por espíritus que te susurran. Otro que tu alma no es exactamente tu alma. Tienes también
una sombra, que tu sombra tiene vida propia, que se mueve, que hace cosas mientras tú no lo haces. Y tienes un simbionte, es decir, un ente más, o por ejemplo, tienes continuamente criaturas a tu alrededor que te vigilan. Entonces, por ejemplo, este último que he hecho, estas criaturas que te vigilan, pues te dan, por ejemplo, alguna de estas habilidades que te otorgan, es, por ejemplo, que puedes guiar, digamos, que estas presencias y mandarlos a algún sitio, y eso te otorgan como una ventaja en inteligencia, en tirar de sabiduría también, y que no puedes quedarte ciego. Por ejemplo, lo malo es que esta presencia de terror que te rodea te da desventaja en las tiradas de carisma, en las que son, por ejemplo, de persuasión, de engañar, de performance, que no me sé la verdad en español, contra criaturas que pueden ver los que te rodean, ¿no? De esta forma, digamos que tienes esta contrapartida de que los espíritus te ayudan, pero a la vez alguien que intenta entrar en contacto contigo de alguna forma, que los ve, pues lógicamente tiene miedo, entonces todas tus tiradas te van a temer, entonces tienes desventaja. Pues como veis, todos estos dones oscuros tienen sus ventajas y sus desventajas. Está muy bien porque es una forma buena de equilibrarlo. Luego pasamos a las dos subclases que hay. Por un lado está el bardo, el colegio de los espíritus, que digamos es un espiritista que tiene un foco, puede ser una baraja de taroca, una bola de cristal, pues una tabla de la ouija, lo típico de los espiritistas. Y te da diferentes habilidades. Una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, es que puedes contactar con los espíritus, y estos espíritus, en función de con quién contactes, te cuentan una historia que te va a dar una ventaja en un futuro. Otra de las cosas es que puedes hacer una sesión de espiritismo. Esto me flipa. Y en función de la cantidad de personas que estén contigo en esta sesión de espiritismo, pues vas a tener una ventaja con los hechizos de bardo, por ejemplo. Esto es así, como he dicho, no voy a entrar en profundidad en cada uno, pero para que os hagáis una idea. Luego, por otro lado, está el brujo, que el brujo no muerto, es decir, que tiene el patrón suyo es un no muerto. Entonces, te ponen algunos ejemplos, como por ejemplo, el más famoso es Acererac, ¿vale? El de Nietzsche, que sabéis, de la tumba de aniquilación. Pues algunas de las cosas que puedes hacer es que te puedes manifestar como un aspecto de este patrón tuyo, que te otorga puntos de golpe adicionales y que eres inmune a asustarte y cosas así. Y luego pasamos a otra parte de la personalización, que son los trasfondos, ¿vale? Los trasfondos lo que te dan es te dan un último así toque para personalizarlo dentro de lo que es este mundo, ¿no? Por ejemplo, que eres un viajero de las brumas, por ejemplo, es uno de estos, o que fuiste un medium, cosas así. Luego te dan unas opciones adicionales si quieres darle más chicha a tu trasfondo. Son varias tablas. Aquí, de hecho, nos suelo enseñar cosas y de momento no os he enseñado nada. Aquí, por ejemplo, tenéis características del terror, ¿no? Y aquí tenéis las diferentes partes, por ejemplo, personalidad, ideales, vínculos. En función de lo que tires, pues os dan... Hay muchas tablas en este libro, en este manual, que os dan diferentes que no me sale, opciones. Luego hay más, por ejemplo, puede ser un investigador o alguien que esté embrujado. Por ejemplo, el investigador, ¿qué te hace? Tienes dos competencias más en habilidades, como por ejemplo puede ser percepción e investigación, y te dan habilidades adicionales. Y luego pasamos a otra cosa que es más bien como un complemento, que son las baratijas terroríficas, ¿no? Y hay aquí una tabla de 100 para que tires, y por ejemplo aquí hay una cosa que es una figurita cerámica de un gato con muchísimos ojos, ¿no? Pues son cositas así para terminar de darle este tonillo a tu personaje. Que además esto luego puede servir como talismanes. Creo que eran talismanes, que luego os hablaré de ellos. Luego el capítulo 2
Trata sobre cómo crear estos dominios del terror y dan diferentes herramientas y ayudas para, por ejemplo, crear un señor oscuro, ¿no? Aquí tenemos una ilustración que está chula. Por ejemplo, aquí os dan herramientas para crear un señor oscuro, ¿no? Cosas a tener en cuenta para que os pueden ayudar para crearlo, ¿no? Desde su personalidad, desde su cómo se va transformando, cómo diferentes preguntas que te tienes que hacer para crear tu señor oscuro y cómo reflejar esta personalidad suya en el juego, ¿no? Para que tus jugadores pues transmitan, porque al final el señor oscuro es alguien, pensad en Strat o bueno, en Drácula, al final no es maligno como tal, tiene un lado romántico, tiene un lado dramático, que esto es lo que estos tintes diferentes, más que es el malo, hay que matarle, le dan muchísimo trasfondo, muchísima profundidad al personaje. Vale, pues como digo, os dan bastantes herramientas y luego otra de las herramientas es cómo crear un dominio, ¿no? Un dominio del terror. Pues cómo el señor oscuro, cómo su sombra influye en este dominio, diferentes localizaciones del dominio, rasgos culturales, cómo sus límites, las criaturas que viven en él. Hay muchísimas diferentes herramientas, diferentes ayudas para eso. Y luego pasamos a los géneros del terror. Hay múltiples géneros de terror y subgéneros. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, aquí de error pues, corporal, ¿no? Básicamente habla de anatomía y cómo cambia, cómo cuerpos diferentes o destrozados o con órganos donde no deberían estar, varios brazos, no, estas deformidades, digamos, es como el body horror, que aquí lo llaman. Entonces, todo como veis, aquí por ejemplo, os hablan de diferentes monstruos, diferentes villanos, tormentos, donde podéis, en qué, digamos, ambientación, en qué lugar podéis ambientar una partida así, aventuras y diferentes ganchos de aventura. Pues igual con horror cósmico, fantasía oscura, folclore, horror folclórico, por ejemplo Midsommar, historias de fantasmas, horror gótico, y luego aquí os hablan de forma más resumida otros tipos de terror, ¿no? El slasher, el psicológico, detectives, etc. Y luego aquí uno de los capítulos más extensos, si no recuerdo mal, son los dominios de Ravenloft. Aquí os cuentan todos los diferentes dominios. Os empieza hablando un poco de las brumas, cómo influyen las brumas y qué pasa cuando alguien decide salir a las brumas y porque es un inconsciente y quiere cambiar de un dominio a otro. Pues os da diferentes cosas. Y aquí es lo que hablaba de los talismanes. Los talismanes de las brumas, digamos que son talismanes que pertenecen a un dominio y que te pueden ayudar a llegar a ese dominio. Es decir, es una forma de un catalizador, una guía, una brújula para saber navegar por estas brumas. Y uno de estos, como digo, estos avalorios, ¿no? Estos accesorios del terror que os he comentado antes, que hablan antes, pueden utilizarse, es una buena forma de utilizarlos como talismanes de las brumas. Os cuentan un poco cómo son los dominios, es decir, la magia, las conexiones que tienen con diferentes planos, cómo es la moneda que se utiliza, el tiempo, las fechas, los calendarios, un poco todo, ¿no? Y luego ya empiezan en la chicha, que normalmente cada dominio tiene unas 8 páginas. Y por ejemplo aquí os habla de Barovia, ¿no? Como veis, os comenta qué tipo de el señor oscuro, el género, en este caso es horror gótico, los talismanes y cosas así, cosas interesantes, ¿no? Y los diferentes, unas cuantas palabras que te hacen que entres justo en ese dominio. Y luego cada dominio es esto, viene acompañado de un plano, de un mapa, diferentes sitios importantes del lugar, el señor oscuro, cuál es su poder, su dominio y un poco de unas aventuras, diferentes aventuras y ganchos de aventura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ganchos de aventura y algo relacionado a lo mejor con ese dominio. En este caso es Tatiana, que nos va a comentar muchas cosas, pero eso es. Luego, por ejemplo, pasamos a otro, Bloodspur. Pues lo mismo. Sí es verdad, a ver, que vienen bastantes cosas, pero creo que, aunque vienen mucho,
A ver, bueno, viene bastante y bastantes tablas. El tema es que como hay tantas tablas, ocupa bastante tamaño, pero creo que falta un poco de profundidad. Pero aún así, como hay tantos dominios, hay muchísimas páginas que hablan de los diferentes dominios. Mira, este es un mapa de Francesca. De Borca. Aquí vais a ver, por ejemplo, diferentes. En el carnaval, un dominio que es todo como una especie de carnaval. Así, por ejemplo, aquí el tipo es Body Horror y Dark Fantasy. No sé si lo estáis viendo en la cámara, pero bueno, yo cuento con que sí. ¿Veis? Aquí todos son los diferentes dominios y con sus mapitas y las diferentes cosas. Hay muchos, lógicamente no voy a hablar de todos ellos, pero bueno, está bien un poco. Es verdad que habla en general de todos para que, a ver, cuál es lo que más os gusta, a lo mejor para desarrollar vuestras aventuras, pero no entra en profundidad. Seguramente en el DM's Guild, Dungeons Master Guild, habrá millones de suplementos de cada uno de los dominios, porque ya sabemos cómo funciona Wizards con este tema. Pasamos. Luego hay otros dominios. ¿Ves? Es que aparte de los dominios grandes, luego hay como otros dominios así más pequeñitos que os comentan algunas cosas resumidas. Luego el libro nos habla de diferentes viajeros en las brumas, o también si nosotros viajamos por las brumas, que nos encontrará ahí, porque al final sí es verdad que el libro se centra mucho en los diferentes dominios, pero claro, en las brumas puede haber aventuras. Entonces nos hablan de diferentes tipos, por ejemplo, los Vistani, diferentes cosas de los Vistani, diferentes grupos que nos podemos encontrar, o viajeros de las brumas como tal, o nombres, es que no voy a decir los nombres, pero hay nombres, como nombres de personajes específicos, como aquí podéis ver. Y hay varios aquí. Y luego pasamos al capítulo 4. Capítulo 4 trata de las aventuras de terror. Y aquí es uno de los capítulos que más me gusta. ¿Por qué? Porque empieza preparando, digamos, cómo tienes que preparar una aventura con tus jugadores. Entender cómo es el terror. Entender que hay ciertos límites. Primero, cómo una cosa es el terror en los personajes y otra cosa en los jugadores. Que no tienes que llegar al punto en el que hacer que los jugadores estén incómodos. Entonces, para eso hablan de diferentes herramientas de seguridad. Lo primero es el contenido. ¿Qué contenido quieren tus jugadores ver? ¿No? Entonces hay como una especie de hacen diferentes preguntas de qué tipo de contenido quieren ver los jugadores. Luego, durante el juego, herramientas para ver qué tipo de partidas se esperan. A lo mejor no quieren algo tan terrorífico, quieren mezclar un poco de comedia. Las preguntas necesarias para desarrollar las aventuras en un lugar cómodo y seguro. Sesión 0, importante, que ya se habla de ella en Tasa, el libro de Tasa, pero aquí te hablan de cómo utilizar la sesión 0 con aventuras de terror. Estableciendo límites y hablando con los jugadores, es bastante importante sobre esto. Luego algunas dan recursos para ayudar, digamos, a meternos más en esta atmósfera de terror, porque es bastante complicado también el lugar en el que juguemos. Hoy en día, con los móviles, con los tantos, digamos, agentes externos, es un paso complicado, digamos, entrar en este tono, ¿no? Este tono de terror para poder jugarlo. Entonces, hablan de diferentes herramientas que podemos utilizar. Y luego también algo muy importante es, todo esto es para el Dungeon Master, es cómo narrar una historia de terror, cómo meter las diferentes, cómo contar las cosas para generar este momento terrorífico, este momento de sosiego. También incluso incluye a lo mejor entrar y cortar en ciertos momentos con algún toque cómico, como hacen en las películas de terror, para que pueda haber ese golpe de susto, ese momento. Tiene que haber un valle, ¿no?, en el que los jugadores se relajen para que luego el momento terrorífico afecte más, no asuste más, porque si están todo el rato los jugadores así, es como asusto tras susto, al final ya no pierde ese momento de efectividad, ¿no? Pues un poco te hablan de las diferentes cosas. Si no es suficiente,
que dan otras herramientas para que puedas utilizar y meter de forma, digamos, elementos para introducirlos a las aventuras, como por ejemplo las maldiciones, ¿no? Y cómo aparece una maldición, cómo afecta la maldición a los jugadores, qué componentes hay en una maldición, etcétera, ¿no? Utilizar el estrés y el miedo, trampas que son maldiciones también, utilizar un poco todas estas diferentes herramientas, ¿no? Que nos dan para crear una aventura de terror. Y luego ahí se incluye una aventura para jugadores de nivel 1 que llega hasta el nivel 3, la Casa del Lamento, que ocupa bastante, y si no recuerdo mal ya termina el manual con monstruos de Ravenloft. Hay diferentes tipos de monstruos, pero también dan ciertas al principio ciertas herramientas sobre cómo son las criaturas en estos mundos de terror, que no su comportamiento no es igual que en el mundo normal, digamos. Utilizan otro tipo de tácticas y al final la gracia es que tienen que dar miedo, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tienen para crear este miedo? Y hay uno que me gusta mucho, que es la cosa, es decir, la cosa de la cosa, como la película, que es básicamente no sé si se ve bien, creo que sí se ve, pues es la cosa. Y me gusta mucho porque la cosa cambia como la propia cosa en la película. Y un poco hasta aquí todo el manual. Mira, termina con una ouija. Y bueno, hasta aquí un repaso así en general del libro. Yo lo recomiendo mucho. De hecho, sí, me ha gustado mucho. A mí también el rollo de terror me gusta, pero creo que tiene mucho contenido. Sobre todo, da muchas herramientas. Aunque cuente tanto con los dominios, da muchas herramientas y las ayudas para que a lo mejor no crees exactamente, no sigas al pie de la letra, no me salía, el manual, lo que viene, pero sí que te da suficientes ayudas para tú crear tus propias cosas, ¿no? Tus propios elementos de terror y cómo llevarlos. Así que la verdad es que sí, estoy bastante contento. Wizards, habéis hecho un buen trabajo. Se nota un poco los cambios que están haciendo. Y bueno, hasta aquí este vídeo tan largo. Espero que si habéis llegado aquí, pues que os hayáis suscrito y le deis a me gusta y esas cosas. Y bueno, como siempre os recuerdo, tenéis aquí abajo en la descripción el link al Discord, que es la comunidad del canal, donde se preguntan cosas, hablamos de rol, se organizan partidas. Eso es muy importante. Si busquáis partidas, entrad en el Discord porque de vez en cuando se organizan partidas. Y si os gusta el canal y os gustaría apoyarlo, pues podéis entrar también en el link de la tienda para haceros con el manual de Crónicas del Ocaso, un juego de rol o con unos daditos o con lo que os apetezca. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.